y la APC. Mi nombre es Sara Lua Acevedo Gómez de la Torre, soy del Departamento de Educación e Investigación del museo. Estoy muy honrada de moderar este encuentro y quería presentarles, para que nos ayude inaugurando el ciclo, a Gonzalo Salvador Holguín. Él es embajador y es presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior. Bienvenido, Gonzalo, qué gusto tenerle aquí. Por favor, cuéntenos. Tenemos un micrófono silenciado. Mil disculpas, es un problema esto de los micrófonos silenciados que sucede con mucha frecuencia. Bueno, yo quería agradecerles por su participación en este ciclo de conferencias y dirigirles unas pocas palabras para darlo inicio a este ciclo de conferencias al que lo hemos denominado Arqueología en el Ecuador Contemporáneo, que ha sido auspiciado por la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano, AFESE, y organizado por el prestigioso Museo Casa del Lavado. Cuando hace algunos meses dábamos los primeros pasos con las autoridades del museo para estructurar este ciclo de conferencias, nos propusimos llevar a conocimiento del público los trabajos más recientes de investigación que se están o que se han venido realizando para redescubrir y adentrarnos más en nuestro pasado precolombino. Las conferencias que se ofrecerán en este ciclo cumplen con dicha expectativa. Hoy tendremos la primera conferencia a cargo del prestigioso arqueólogo e investigador, doctor Francisco Valdés, un muy querido amigo, quien nos va a hablar sobre el redescubrimiento del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Francisco ha venido trabajando desde el año 2001 en el suroriente ecuatoriano, lo que se conoce como la Alta Amazonía, como investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, de Francia. Y nos ilustrará sobre una avanzada y sorprendente cultura que se desarrolló en esta área, a la que se ha denominado Mayo Chinchipe, contemporánea a la cultura Valdivia en la costa ecuatoriana y cuya datación sería entre 5.000 y 2.000 años antes de Cristo. Siempre se había creído que el hombre amazónico era un cazador-recolector, pero esta cultura nos sorprende con la construcción de grandes centros ceremoniales, su cerámica contemporánea a la cultura Valdivia, que es, como ustedes conocen, una de las primeras culturas que elabora cerámica en la costa del Pacífico. Y naturalmente un asombroso desarrollo de la agricultura. Mantenían jardines o chacras donde cultivaban maíz hace 3.000, 4.000 años, frijol, ají, camote, papachino, ñame, yuca y, curiosamente, cacao, entre otros cultivos. Francisco en su charla nos dará a conocer que el cacao, del que todos conocen, proviene del chocolate, es originario de la Amazonía y que luego de varios, sí, cientos de años, viajó o fue transportado a México, donde se convirtió en la bebida sagrada de los mayas y aztecas o mexicas. La siguiente semana tendremos con nosotros a la doctora Mónica Budemos, antropóloga y musicóloga argentina, que nos introducirá en el mundo de los sonidos, la música y la danza en el Ecuador precolombino. Posteriormente, la doctora Alejandra Sánchez, licenciada en Historia, nos hablará acerca de los colores y los pigmentos empleados por nuestras culturas ancestrales, sus técnicas de elaboración y su simbolismo. Por último, cerrará el ciclo de conferencias del doctor Stanislao Pazmiño, antropólogo y arqueólogo, actualmente
cursando su doctorado en Yale University, quien profundizará sobre el desarrollo cultural precolombino en la Alta Amazonía, suroriente ecuatoriano y norte peruano, sus redes de intercambio, sus estructuras monumentales, la estratificación social y otras características apasionantes que se han venido descubriendo del hombre amazónico y su muy probable irradiación cultural o influencia hacia la meseta andina y a las costas del Pacífico, donde se desarrollaron multiplicidad de culturas, el norte peruano y el propio Ecuador. En medio de este prolongado enclaustramiento obligados por la pandemia, confiamos que este ciclo de conferencias nos transportará al verde profundo y misterioso de nuestra Amazonía y al mundo mágico de los sonidos y los colores del hombre precolombino, en un redescubrimiento de nuestro asombroso pasado. Nuestro agradecimiento a los conferencistas, a la directora y a todo el personal del Museo de la Casa del Alabado, al personal de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior, muy particularmente a Lorena Sánchez por promover esta iniciativa, y a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos en este fantástico viaje al pasado remoto del hombre ecuatoriano. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por su intervención, por dar inicio a este encuentro maravilloso. Yo quería simplemente ponerles en contexto al Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, contarles que está ubicado de inicios del siglo XVII y que custodia una colección de aproximadamente 5.000 objetos arqueológicos del pasado precolombino. La distribución del museo es temática y, digamos, una de las riquezas y de las fortalezas que tiene el museo es acercar a sus públicos a las investigaciones que se hacen en el campo antropológico, que se hacen en el campo arqueológico, que se hacen en el campo científico en torno a este pasado precolombino. Esa es nuestra misión más importante. Ponemos en valor esta colección a través de diversas investigaciones y de diversas entradas, y la arqueología es una de esas ramas, digamos, de esas cordadas que sostienen el trabajo del museo. Es fundamental para nosotros. Quería mostrarles una de nuestras salas icónicas. Esta es la sala de artes, una pieza tolita al fondo. Darle también la bienvenida a Francisco, a Gonzalo, a todos los compañeros que nos acompañan de la FESE y al equipo del Museo de Arte Precolombino y, por supuesto, a nuestro distinguido público. También una pequeña imagen de una de nuestras salas de exhibición. Ahí en el fondo se pueden ver algunos de los artefactos de la fase Napo y digamos de piezas amazónicas, ya que estamos inaugurando este encuentro que va sobre la Amazonía. Quería contarles un poco lo que Gonzalo ya nos dijo, cuáles son nuestras próximas conferencias: Redescubriendo el cacao en la Amazonía con Francisco Valdés. Tenemos también Sonidos y danzantes en el Ecuador precolombino por parte de Mónica Gudemos. El siguiente será Colores del pasado, pigmentos y brillos en el Ecuador precolombino, por Alejandra Sánchez Polo, que también fue curadora del museo. Y Desarrollo cultural precolombino en la Amazonía por Estanislao Pazmiño. Quiero presentarles de nuevo a Francisco Valdés. Él es antropólogo, arqueólogo, doctorado por la Universidad IES de París, investigador del Instituto para el Desarrollo de Francia, el IRD, y especializado en arqueología americanista. Bienvenido, Francisco, de nuevo. Si en este momento quisieras empezar a compartir tu pantalla, puedes hacerlo. Voy a dejar de compartir la mía para dar inicio a tu conferencia.
Tenemos tu micrófono silenciado. Creo que está. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la presentación. Les agradezco la presencia que estamos ahora compartiendo, esta charla, la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Para el servicio exterior ecuatoriano es importante tener una noción de cuáles son las raíces de nuestra cultura. El cacao es una de aquellas raíces y para el Ecuador siempre fue algo emblemático. Uno de los principales productos de exportación fue el cacao, inclusive antes de que nosotros seamos una república. Desde el siglo XVIII, Guayaquil era el principal puerto de exportación de cacao hacia Europa. Esto es algo que no todo el mundo sabe. México dejó de serlo en su momento, por cuanto las enfermedades y el sistema colonial que tenían ahí hizo que descuiden las plantaciones de cacao. Y Guayaquil en realidad se convirtió en el principal productor y exportador de cacao hacia Europa, que era un monopolio manejado naturalmente por España. Desde esa época, el cacao ecuatoriano fue muy apreciado por la calidad que tenía, por el fino aroma, que es nuestra identidad, como dice esta imagen. Para el siglo XIX, para mediados del siglo XIX, ya en época republicana, el cacao constituye la principal fuente de riqueza para el Ecuador. Era el principal producto que se exportaba. Y desde fines del siglo XIX, el cacao ecuatoriano era conocido en los mercados internacionales como el cacao de arriba. ¿Por qué de arriba? Porque cuando los comerciantes llegaban a Guayaquil para comprar el cacao y estaban escogiendo las almendras del cacao, los granos del cacao, escogían siempre los más aromáticos y les decían, ¿de dónde viene este cacao? Y la gente decía, esto viene de río arriba, y se referían a Daule, al río Daule. Pues ahí estaban las principales plantaciones de cacao. Entonces, el cacao de arriba sigue siendo una denominación que es conocida hasta la actualidad. Todo el mundo conoce que el cacao fue una planta que más o menos era el equivalente del petróleo en la actualidad. Era el mayor producto que se exportaba. Y esto trajo mucha riqueza para muchas familias, las familias que estaban encargadas del cultivo y de la exportación. De ahí vino la denominación del gran cacao, la persona que lograba tener muchísimo capital porque las exportaciones hacia Europa y Estados Unidos iban cada vez en auge. Esto hizo que el Ecuador sea el principal proveedor de cacao durante fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta que desgraciadamente las enfermedades que comienzan a aparecer hacia 1910-12 comienzan a decimar la producción cacaotera ecuatoriana. Entonces, el principal producto de exportación cayó en desuso a pesar de que había una gran demanda por este producto, ¿no? La escoba de bruja o la monilla son las enfermedades que prácticamente diezmaron la producción cacaotera en las cantidades que se producían. Se siguió produciendo, pero no en las cantidades que requería el mercado internacional. En general, el cacao le dio mucha fama al Ecuador. Yo recuerdo hace unos 30 años que yo estaba en Ginebra, en una carretera, y de pronto veo un saco de costal, un costal, y en el costal decía producto de Ecuador. Y era parte de un saco que llevaba cacao ecuatoriano a las fábricas de Nestlé. Y yo me llené de orgullo en esa época, era todavía joven, y comprendí la importancia que tenía el cacao ecuatoriano, que estaba un saco botado en una de las carreteras suizas. Es interesante cómo el cacao se convirtió en un producto emblemático de lo que somos nosotros, un país en el trópico que es capaz de producir una fruta muy apreciada por su calidad, no tanto por la cantidad que se produce, sino por la calidad del producto. Y por eso es que se ha convertido en el producto emblemático del Ecuador, el cacao ancestral.
Todo esto se ha visto complementado ahora gracias a que los estudios arqueológicos que nosotros hemos realizado demuestran que el origen de la domesticación de, por lo menos, la variedad fino de aroma, se dio en la Amazonía, en la alta Amazonía que hoy día corresponde al Ecuador. Como veremos más adelante, el cacao tiene muchísimas variedades en la Amazonía y el Ecuador tiene varias, pero el cacao más importante, el fino de aroma, tiene su origen en la alta Amazonía y ha sido comprobada con las excavaciones y los trabajos arqueológicos que hemos podido realizar nosotros en el Cantón Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe. Todo esto vamos a ver a continuación. Estoy distribuyendo a los participantes a esta reunión a través del Museo del Alabado un artículo que acaba de ser publicado, que se llama justamente El cacao fino de aroma, el cacao ancestral emblemático del Ecuador. Ha sido publicado en un libro que se llama Patrimonios Alimentarios en América Latina, publicado por el IFEA y algunas otras instituciones. El lanzamiento del libro se dio en París la semana pasada aquí y se dará en Quito y en Lima la semana próxima. Pero como primicia estoy haciendo que circule mi artículo para que ustedes lo puedan compartir con quienes a bien tengan interés en el cacao. En realidad el cacao es conocido en el mundo gracias a Cortés, que llegó y conquistó a los aztecas. Para los aztecas y para los mayas, el cacao era una planta sagrada, era el alimento de los dioses. Cacadotl significa eso, alimento de los dioses. Y cuando le dieron a Cortés a probar al inicio, a él no le gustó para nada, era un brebaje amargo, que tenía los sabores típicamente mexicanos, probablemente algo picoso, pero él comprendió luego la importancia que tenía y hace que era utilizada hasta como medio de pago, era interesante. Siempre se pensó que el cacao venía desde Mesoamérica, desde América Central, desde México, desde Guatemala, desde Nicaragua y Honduras hacia Suramérica. Esa era la teoría que se tenía, puesto que por ahí comenzó el conocimiento de esta planta en Europa y en el mundo occidental. Pero en la práctica, hoy día sabemos que esto no es exactamente igual. La investigación arqueológica ha demostrado que la Alta Amazonía ecuatoriana es uno de los lugares donde se utilizó por primera vez, aquí ha sido atestiguado gracias al trabajo arqueológico, en la cuenca del río Mayo Chinchipe, que desemboca en el Marañón. Es una zona que se comparte con la hermana República del Perú y tenemos la presencia de una cultura importante que ya vamos a describir a continuación. Es una cuenca hidrográfica, la cuenca del Chinchipe, uno de los afluentes del río Marañón y del río Amazonas, que en el lado ecuatoriano tiene sus raíces. Las cabeceras de los ríos se encuentran entre los 2.000 y 1.600 metros sobre el nivel del mar y que paulatina bajan por los flancos orientales de la cordillera de los Andes hasta las tierras bajas de la Amazonía. En esta gráfica vemos cómo va cambiando el paisaje, ¿no? El paisaje, la primera foto corresponde a la población de Valladolid, que se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar y que está en las cabeceras del río Valladolid, que es una de las principales afluentes del Chinchipe. Vemos cómo poco a poco va surcando los Andes, va bajando, ya en territorio actualmente en el Perú, se encuentra en la planicie y cuando se une al Marañón, estamos a 400 metros sobre el nivel del mar. Es toda una odisea que recorre la cuenca del Chinchipe y tiene paisajes muy variados, paisajes donde el grado de biodiversidad es uno de los más altos del mundo. Y aquí se puede comprender cómo un sitio tan privilegiado por la naturaleza ha sido el hogar de plantas, de animales, de fauna, pero también por el hombre. El hombre lo habitó, el hombre es parte de esa biodiversidad. Cuando uno recorre la Amazonía con ojos abiertos, uno detecta los antiguos sitios de habitación de los pobladores y estos aparecen a menudo como antiguos huertos de cultivo. La selva ha sido transformada, ha sido domesticada y huella de eso tenemos nosotros en muchísimas partes. El trabajo arqueológico que nosotros realizamos entre el año 2000 y prácticamente hasta el 2015 que yo estuve en Ecuador
permitió descubrir más de 400 sitios arqueológicos en esta zona. Y estos sitios son muy variados y corresponden básicamente a lo que fueron los sitios de ocupación, fueron antes y siguen siendo en muchas partes, por los pueblos ancestrales que habitan la provincia de Zamora Chinchipe. En este caso, básicamente son los pueblos shuaras, pero en la región habitaron shuaras, ashuaras, y en lo que hoy es el Perú estarían los aguarruna o los aujún. Son pueblos ancestrales que se encuentran ocupando esta zona de la Amazonía aproximada desde el siglo VIII después de Cristo. Y estos son los sitios arqueológicos que uno encuentra en la gran mayoría de este territorio. No obstante, hay ocupaciones bastante anteriores. Ahora, los sitios de las culturas shuaras, llamémosles así, ¿no? O los proto-bacamoros, porque ese es el nombre que le dieron los españoles cuando entraron a esta zona, son sitios caracterizados por un modo de vida tradicional con asentamientos dispersos en la selva. Se encuentran regados en la selva a distintas alturas. Por lo general ocupan terrazas en los flancos de la cordillera y en la parte baja, en la parte más plana, están diseminados en la selva. Se encuentran las zonas de cultivo, los huertos que ellos tenían, porque practicaban ya una horticultura. La cultura material de estos pueblos es bastante burda, llamémosle, bastante uniforme. Es en lo que en la cerámica precolombina se llama la cerámica de tradición corrugada, no tiene mayores decoraciones y es bastante estereotipada. Esta es una cerámica que caracteriza a la mayor parte de los pueblos amazónicos, desde el Orinoco prácticamente hasta Bolivia. Es una cerámica bastante estereotipada que es compartida por muchos pueblos que tienen un ancestro tupi guaraní. La cultura incluye también instrumentos de piedra, hachas y azadones que no han evolucionado a través del tiempo, pero son los instrumentos que sirvieron para talar y cambiar el bosque. Desde que los españoles entran en esta región en el siglo XVI, hacia 1540, 46 más o menos, entran a esta zona para conquistar las supuestas minas de oro que habían ahí, iban en busca del dorado. Bajaron desde Loja y bajaron hacia Valladolid. Fue Salinas el que se introdujo en estos territorios y él fue poco a poco conquistando a los pueblos bracamoros y fue entrando y adentrándose en la selva. En estos planos que estamos viendo acá vemos cómo Salinas conquistó a los pacamores o bracamoros, que se les conoce hoy, y a los yaguarzongos. Y es interesante ver que él utilizó los caminos tradicionales que unían la sierra con la alta Amazonía. Él no fue haciendo camino, él fue bajando por los caminos tradicionales. Y es interesante también señalar que en esta zona, los Andes es una de las zonas donde los pasos de la cordillera son los más bajos de toda la cordillera andina. Uno puede transmontar hacia el oriente con pasos entre los 2.700, 2.400 metros de altura. Es decir, el paso de la cordillera tiene la altura de lo que es Tumbaco, ¿no? Esto no es nada del otro mundo, no implica mayor peligro. Pero esto facilitó el tránsito entre las poblaciones de la Alta Amazonía, la sierra y, como vamos a ver luego, la costa del Pacífico también. Entre los sitios que nosotros descubrimos, el de mayor interés es uno que se llama Santana la Florida, que se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la Alta Amazonía, pero la selva ya es aquí reinante a pesar de lo empinado que son los flancos. Nosotros encontramos ahí los vestigios de una aldea que está bien organizada. Se levanta en torno a una plaza central hundida con relación al terreno circundante y es una plaza relativamente grande, tiene 40 metros de diámetro. Estos trabajos para la excavación de este sitio comenzaron en el año 2002. Nos llevaba prácticamente 15 años llegar a conocerlo y a exponerlo tal como lo vemos en la actualidad, ¿no? Esta es una vista satelital desde la parte superior y ahí se puede apreciar la zona central y en toda la periferia están las zonas habitacionales.
Se trata en realidad de un paisaje cultural. El terreno ha sido modificado artificialmente, ¿no? Hay construcción de plataformas artificiales. Plataformas son montículos artificiales que se encuentran en un eje este-oeste a los extremos de la gran plaza central, ¿no? La plaza es un sitio de reunión, es un lugar de actividades públicas. El contorno está con las zonas habitacionales. Lo interesante es que en este sitio hemos encontrado arquitectura en piedra, y esto no es común en la Amazonía. En la Baja Amazonía no es común, en parte porque no hay piedras. El río lleva piedras hasta cierto punto. Después los caudales ya no logran transportar el material. Y sobre todo esto se ve en la Amazonía Baja, a partir de los 200 metros, prácticamente no se encuentran piedras en los ríos, ¿no? Hay básicamente arena y troncos que circulan por ahí. Pero en la Amazonía Alta sí hay piedra, y el hombre supo aprovecharlas para hacer construcciones y organizar sus espacios habitacionales y sus espacios públicos. La organización espacial diferenciada que tenemos en el sitio es parte de las claves para comprender cómo era esta civilización, esta antigua civilización, esta antigua cultura que le estamos denominando Mayo Chinchipe. Y como es la misma que aparece también en el lado peruano, es la Mayo Chinchipe Marañón, ya que la cuenca desemboca en el Marañón y tenemos exactamente las mismas características de esta cultura que descubrimos nosotros desde el año 2001 en adelante, ¿no? Aquí tenemos una idea de la complejidad de la arquitectura, es lo que se llama una arquitectura en espiral. Hay la construcción de las plataformas o estos montículos artificiales que vemos como tienen contrafuertes con paredes de piedra que están sosteniendo el material y al mismo tiempo permiten que se eleve la superficie de la plataforma. Llamémosle tola si ustedes prefieren, si les gusta más el término, ¿no? Pero es un montículo artificial construido con una arquitectura bastante particular. La arquitectura en espiral caracteriza de alguna manera los sitios ceremoniales de la cultura maya Chinchipe Marañón. Nosotros encontramos la primera aquí en Palanda, pero el colega peruano Quirino Olivera encontró exactamente una en la población de Jaén de Bracamoros, y también la está excavando allá con mucho éxito. Lo interesante es que la arquitectura en espiral termina, o se inicia, si se quiere, el vórtex, el punto central de la espiral, era una antigua hoguera que podría ser considerada como un hogar. Y en el interior de esa hoguera nosotros encontramos una serie de ofrendas de piedra con materiales que sorprenden totalmente porque no es lo que uno típicamente encuentra en la Amazonía. La arquitectura monumental ha sido fachada en 4.500 años antes del presente, ¿no? Desde la zona de su construcción más baja hasta la cima. En la cima de este montículo se edificó un templo y los vestigios del templo es lo que hemos estado excavando y comprendiendo. Ahora, lo interesante es que la plataforma tiene en varias partes de sus distintos niveles varias tumbas y fue considerado como un campo santo sagrado, una especie de cementerio sagrado. Aquí vemos el punto central, la hoguera antes de ser excavada, y justo al lado de la hoguera encontramos una tumba muy importante. Es lo que se llama en México una tumba de tiro o una tumba de pozo, se le conoce en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay un ducto que está alineado con piedras y en el fondo del pozo aparece la cámara mortuoria. Nosotros encontramos aquí una serie de objetos. Esta tumba no había sido visitada desde hace 4.500 años, desde hace casi 5.000 años. Y en el interior se encontraron muchísimos objetos que habían sido depositados y se habían conservado casi milagrosamente, porque el nivel de acidez de los suelos en la Alta Amazonía es muy alto. Materiales orgánicos prácticamente no se conservaron. Entonces tenemos algunos instrumentos en piedra, tenemos recipientes en cerámica, tenemos varios objetos que eran contenedores, recipientes que acompañaban a los muertos en su viaje al más allá. Pero también cosas asombrosas, como la presencia de conchas marinas, ¿no? El Strombus, famoso
caracol, el pututo que le llaman, que se utiliza todavía hoy en las comunidades indígenas para congregar, para llamar a la comunidad, ¿no? Es un caracol marino que viene del Pacífico, de las aguas calientes del Pacífico, y encontró, a través de una interacción y un intercambio, encontró un camino hacia la alta Amazonía. Eso estaba presente en esta tumba. Al mismo tiempo, la otra concha mágica, el Spondylus es hoy el día un símbolo de la interacción entre Ecuador y Perú, ¿no? Porque son conchas que son típicas del mar caliente ecuatoriano, pero que han sido encontrados arqueológicamente a todo lo largo del Perú. El Perú, que suele ser un desierto en su parte de la costa y de la sierra en muchas partes, el Spondylus fue llevado para allá para fertilizar a la tierra. Era considerado como un elemento mágico religioso. Y todo eso aparece en la Alta Amazonía. En otras tumbas encontramos recipientes, como podemos ver, y también este tipo de joyas. Las joyas eran hechas no en metales, no conocían los metales, pero sí tenían conocimiento de piedras semipreciosas como la turquesa, como la malaquita, como el cristal de roca. Todo esto que estoy hablándoles es para describir un poco la importancia que tuvo la cultura maya Chinchipe Marañón. Y me dirán, ¿qué relación tiene con el cacao? Pues en el interior de algunos de estos recipientes, los estudios especializados pudieron detectar los vestigios del cacao. En esta cultura aparecen por primera vez, inclusive antes que en Valdivia, los recipientes que no solo son funcionales, pero que también son recipientes efigies y que sirven para la transmisión de mensajes y valores ideológicos, ¿no? La representación de figuras humanas y de figuras semi-humanas es típicamente lo que caracteriza a esta cultura, la Mayo Chinchipe Marañón. Les hablo de los instrumentos cerámicos, las botellas, para transmitir la fuerza ideológica de esta cultura. Este recipiente, que luego de él vamos a hablar, es interesante, es una botella que en términos arqueológicos tiene un nombre bien concreto. Es una botella llamada de asa de estribo, porque la parte del pico parece el estribo de una montura. Es el nombre tradicional que se le ha dado a este tipo de recipientes en todo el mundo, ¿no? En inglés es conocido justamente como el asa de estribo, el stirrup spout bottle es conocida. Ahora, lo interesante es que es una botella que retiene la representación de un personaje con dos caras, una especie de Janus precolombino, ¿no? A un lado tiene una cara amable, una cara casi sonriente, y al otro lado tiene una cara más austera, una cara casi fruncida. Y lo interesante es que cuando uno mira la boca tiene lo que en Valdivia es la representación del felino. Esta botella está representando la transformación de un individuo en un felino. Esto es lo que se conoce como la transformación mítica del chamán, el yacha, el curandero o el brujo, que asume la forma de un jaguar. Y aquí está representando en la cerámica. Pero lo interesante es que esta figura emerge de una concha del Pacífico, la bivalva, el Spondylus. Esto que estamos viendo aquí es la bivalva, la apertura de una concha Spondylus, y el individuo está surgiendo a partir de ahí. Es interesante, nos da una idea de del valor simbólico que tenían la mitología y la ideología o la cosmología que se compartía desde la costa a través de estos elementos sagrados, ¿no? Las conchas sagradas del Pacífico llegaban a la sierra y también bajaban a la Amazonía. ¿Por qué? Porque quizás a la Amazonía llegaban para ser intercambiadas con otras cosas de mucho valor, como las plantas medicinales. La coca, por ejemplo, que ya se encontró en este sitio, también este recipiente, donde vemos un individuo que tiene la mejilla hinchada, es un individuo que estaba mascando coca, es un mascador de coca, un coquero que se conoce. Ahora me dirán que, bueno, puede ser exagerada mi interpretación, solo que en el interior del recipiente se encontraron vestigios de hojas de coca mezcladas con cal. La cal es lo que se mezcla con las hojas de coca para masticarla y así poder extraer el alcaloide que no es exactamente la cocaína, ¿no? Pero que es el principio básico de la coca. Entonces, se encontraron algunos instrumentos para la práctica chamánica. Estos pequeños morteros o recipientes
sirvieron para moler. ¿Moler qué? Moler granos, como los que estamos viendo aquí, son unas semillas para producir un estimulante, un alucinógeno muy poderoso, ¿no? El ananadantera, que se utiliza hasta la actualidad en la Amazonía y en algunos pueblos de la costa americana, ¿no? Entonces, todo esto estaba dentro de la tumba, con recipientes de piedra, estos cuencos de piedra que tienen una iconografía increíble. Y lo interesante es que hay representaciones humanas y representaciones animales. La representación humana no es cualquier figura. Cuando uno mira por ejemplo, parece que es un hombre pájaro. Y el hombre pájaro también es la manifestación del vuelo chamánico, ¿no? El hombre se transforma en un ave, quizás en un águila, y desde lo alto, desde el alto del cosmos, juega con las fuerzas de la naturaleza, con la serpiente, con el jaguar. Aquí tenemos otra representación de este individuo que tiene dos brazos. Uno de los brazos es la serpiente, ¿no? Aquí lo vemos claramente. Y la otra es un halcón. Entonces, todo esto nos habla de la representación, de la ideología de la foresta tropical, de la selva. Aquí vemos la iconografía donde está representada las tres fuerzas más grandes de los pueblos andinos. El jaguar, le vemos aquí, uniendo las mitades, la serpiente y el águila arpía, ¿no? Aquí tenemos águila arpía, pero también tenemos al cóndor. ¿Por qué? Porque estamos a 1100 metros de altura. Aquí todavía hay cóndores y se mezcla justamente la serranía y la alta Amazonía. Ahora, lo interesante es que dentro de los interiores de los recipientes encontramos vestigios, residuos de las plantas que se comían, de los alimentos que se consumían ahí. En esa botella tan interesante, donde se ve la transformación chamánica del hombre que sale de la concha Spondylus, se encontró justamente residuos de cacao. Estas son algunas de las plantas que se identificaron en el sitio, ¿no? Luego vamos a ver, la doctora Sonia Zarillo de la Universidad de Calgary es la que hizo los análisis para identificar los residuos de los antiguos alimentos, ¿no? Y tal como dijo Gonzalo al inicio, es la zona donde se ha encontrado yuca, maní, yerén, ñame, camote, ají, achira, frijol, ¿no? Cacao, pero también la coca, ¿no? Todas estas son plantas que han sido domesticadas, son oriundas de la Amazonía, de distintas partes de la Amazonía, ¿no? La yuca, por ejemplo, parece que tiene un centro de domesticación en esta zona del Brasil y desde ahí se regó para el resto del país, del continente. Vemos aquí a la doctora Zarillo que vino a trabajar con nosotros. Ella estaba haciendo una tesis doctoral sobre el maíz y le interesaba ver si es que había maíz en esta parte del Amazonas, de la Alta Amazonía. Ella conocía ya de nuestras fechas muy antiguas y vino y nos pidió trabajar con nosotros. Dijo, yo les hago los estudios, denme la oportunidad. Ella vino e hizo las excavaciones con nosotros, hizo los muestreos con nosotros y los análisis que ella realizó permitieron identificar las plantas que mencionamos antes. Y es la persona más asombrada cuando encontró los residuos de cacao. ¿Cómo eran estos residuos? Pues ella tiene una técnica para identificar a las plantas a través de los gránulos de almidón de cada una de estas plantas. Son evidencias microscópicas, ¿no? Entonces ella recupera los residuos y los analiza y los identifica. Estos son los gránulos de almidón de distintas especies. Este concretamente es de maíz, ¿no? Y fue encontrado en esta botella. En esta botella hubo una bebida de maíz, una especie de chicha de maíz. En cambio, en esta otra se encontraron los gránulos de almidón del cacao, al igual que en estos otros recipientes. Las muestras fueron también sometidas a lo que se llama el análisis bioquímico y se pudo comprobar que efectivamente aquí había la presencia de teobromina, cafeína y teína, ¿no? En estos recipientes. Y cuando hay esas tres sustancias químicas, tenemos la presencia del cacao, porque son los elementos que caracterizan al cacao. La teobromina es solo una de ellas. Entonces, las dataciones que se tuvieron en el sitio demuestran claramente el uso del cacao desde hace 5.000 años. Sonia Zarillo hizo exámenes y análisis de radiocarbono en muestras orgánicas que sacó del basural, muestras orgánicas que resultaron ser cacao. Y la fecha
de radiocarbono que salió ahí fue de 5.300 años, es decir, una antigüedad bastante considerable, que evidentemente está muy superior al cacao que se utilizó entre los mayas, el que se utilizó entre los olmecas. Las fechas más antiguas para el cacao mesoamericano son de 2000 años antes de Cristo. Aquí tenemos fechas de 5000 años, de 5300 años antes de Cristo. Es decir, hay más de 1000 años de anterioridad del uso social del cacao. Y esto nos habla de la domesticación del cacao. Cuando nosotros dimos a conocer nuestros hallazgos en algunos círculos científicos, nuestra noticia llegó a los oídos de especialistas y genetistas del cacao, de la doctora Claire Lenot, que vamos a verle a continuación, que estaba haciendo trabajos con el INIAP en Pichilingue para encontrar la genética del cacao y ver cómo se podía combatir las enfermedades que tiene el cacao. Entonces ella y los grupos del INIAP decían, bueno, en el oriente hemos encontrado árboles muy viejos, muy antiguos de cacao. Entonces ahí conviene que hagamos estudios genéticos para ver cuáles son las características de este cacao que ha resistido a las enfermedades. Entonces ellos estaban haciendo este tipo de estudios cuando supieron de nuestro encuentro y la doctora Lenot dijo, hagamos el trabajo juntos, ¿no? Colaboremos, hagamos estas recolecciones y conociendo la zona donde nosotros estábamos trabajando, pues hicimos una recolección conjunta y ella dijo, sí, hay cosas muy interesantes, aquí hay variedades de cacao que no hay en otras partes. Y ella dijo, pero a mí lo que me interesaría es poder reconstruir el antiguo ADN del cacao para saber qué cacao era el que se estaba utilizando. Entonces la doctora Lenot vino con nosotros, excavó con nosotros, hizo muestreos in situ, porque para poder analizar el antiguo ADN hay que estar seguro de lo que se está tratando, que no haya contaminación. Entonces ella vino con nosotros, hizo excavaciones con nosotros, tomó muestras, además de varios recipientes donde habían sido identificadas los vestigios de cacao, y los análisis de ella demostraron que efectivamente había cacao y ella pudo secuenciar el ADN antiguo del cacao y pudo identificar al cacao como Theobroma cacao, de una variedad que está íntimamente relacionada ¿con qué? Con el cacao fino de aroma. Esto que vemos nosotros aquí es una representación de una mazorca de cacao. Es un pequeño mortero parecido a esos pájaros donde les dije que se molían las pepas para producir alucinógenos, ¿no? Pero también el cacao tenía un valor simbólico, como los animales, como las aves, ¿no? Y por eso le utilizaron para hacer esto. Ahora, se sabe que hay cacao en la Amazonía desde hace mucho tiempo. La Condamine, Jean-Marie Lacondamine, que fue uno de los geodésicos que vino a medir el arco del meridiano en el siglo XVIII, bajó con Pedro Vicente Maldonado a través de la Amazonía, bajó desde Loja hasta desembocar en Pará, ¿no? Él cruzó todo el Amazonas y cuando bajó en el siglo XVI hacia 1744, él observó cómo los indígenas recogían el cacao y no solo cómo lo consumían, sino sobre todo cómo recogían y lo guardaban, lo almacenaban, ¿para qué? Para comercializar el cacao de la Amazonía. ¿Con quién? Con los comerciantes portugueses que subían por el Amazonas en busca de este fruto que ya era muy apreciado en las cortes europeas. Los portugueses estaban tratando de compartir los frutos del monopolio que tenía España. Y la Condamine describe cómo el cacao era utilizado para el intercambio. Inclusive dice que el cacao servía de moneda corriente en todo el país y que ha hecho la riqueza de muchos habitantes, ¿no? Que haya presencia de cacao no es raro en la Amazonía, solo que no se la conocía. Desde más o menos los años 60, desde los años fines de los 40, inicios de los 50, se comenzó a hacer estudios. En este mapa que nosotros vemos aquí, vemos la intensidad de diferentes especies de cacao que hay en la Amazonía. Y aquí vemos las variedades que hay. Ahora, lo interesante es que el cacao fino de aroma, que está aquí señalado, el nacional fino de aroma, señalado con este triángulo, se encuentra en la cuenca del Chinchipe y del Marañón, es decir, en la zona donde estamos nosotros estudiando.
y también caracteriza toda la zona de Daule, de la cuenca de Guayaquil. Ahora sabemos que salió de aquí y llegó hacia, a través de los Andes, llegó hacia la costa y desde ahí se expandió a distintas partes. Hay algunas variedades de cacao en la Amazonía, pero este es el que se utilizó más antiguamente y es el que sirvió para hacer los estudios sobre la domesticación. Nosotros publicamos en el año 2018 un artículo en la revista Nature, que probablemente es la revista más afamada en lo que se refiere a publicaciones científicas, y se habló del uso y la domesticación del Theobroma cacao durante el Holoceno medio en el Alto Amazonas, ¿no? Fíjense el número importante de investigadores que participaron en esta publicación, ¿no? La doctora Zarillo, el doctor Paues, la doctora Lenó y nosotros del equipo arqueológico, Michael Blake. Esto es lo que le demostró al mundo. A través de esta publicación se comprobó y se aceptó que la Alta Amazonía ecuatoriana fue probablemente el sitio donde se domesticó el cacao. La interacción andina, la interacción regional, permitió que desde la Alta Amazonía el cacao sea transportado hacia el Pacífico y al mismo tiempo que del Pacífico llegaron algunos objetos como las conchas marinas, ¿no? Que son algunos de los objetos que se han encontrado en la dirección regional. Esto nos habla de la interacción entre la costa, la sierra y la Amazonía. La cultura, la civilización andina es la mezcla de los tres pueblos, los pueblos amazónicos, los pueblos serranos y los pueblos costeños. Antes nadie pensaba que había cacao en nuestra zona, pero ya ahora que se conocen, los estudiosos están encontrando representaciones de la mazorca de cacao en muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura moche, aquí tenemos la moche del Perú, que está en esta zona de aquí, muy vecina prácticamente con la zona del Mayo Chinchipe, ¿no? Se encuentran efigies de cacao, tanto en oro como en espondilus, increíblemente. Aquí hay granos de espondilus, pequeñas perlas de espondilus que han sido trabajadas para semejando a la mazorca de cacao. Lo interesante es que toda esta zona ahora puede beneficiarse de lo que significa ser el lugar de origen del cacao. Zamora Chinchipe ha cambiado mucho en los últimos años. De los pueblos tradicionales que vivían ahí, los pueblos shuaras, hoy día han sido colonizadas estas zonas. Los shuaras tienen zonas de reserva donde ellos mismos se han ido a refugiar porque la migración de gente serrana, de gente de Loja sobre todo y gente de la Suay ha invadido la zona y está ocupando la zona. Y son campesinos que no tienen una noción exactamente de cómo hay que vivir en la Amazonía, cómo respetar la biodiversidad. Es una cultura mestiza que poco a poco se está adaptando. Pero una vez que comprenden cómo se maneja el medio ambiente, la gente está comenzando a proteger los cultivos tradicionales. ¿Por qué? Porque saben que con estos productos ellos pueden mejorar la economía familiar. Nosotros hemos estado en la iniciativa de formar grupos, ¿no? Y concretamente en Palanda se formó la Asociación de Mujeres que están cultivando cacao orgánico, y la idea es que ellas puedan estar presentes en lo que se llama el comercio equitable, en el comercio justo, para traer un ingreso a la economía familiar. Estamos hablando de gente que se dedica al cultivo del cacao, no en grandes plantaciones como en la costa, porque las grandes plantaciones con el monocultivo rompen la biodiversidad, y al romper la biodiversidad son proclives a que entren las enfermedades. La escoba de bruja y la monilla entraron justamente por eso, porque la biodiversidad y sus reglas fueron rotas y entraron estas enfermedades. Cultivando como se debe en pequeñas huertas donde hay una serie de otros cultivos que protegen y que le nutren al cacao, le están protegiendo a la planta. No hace falta utilizar pesticidas ni cosas por el estilo. Aquí también se han introducido las formas híbridas, pero se ve que no se dan tan bien como se dan en otras zonas. Entonces, nosotros estamos fomentando el cultivo orgánico de cacao para que las plantas tradicionales tengan una buena producción y además puedan beneficiarse quizás del valor agregado de la denominación de origen. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. Entonces, con eso quiero
terminar mi charla. Estamos redescubriendo el cacao. Hemos hecho un viaje a través de 5.000 años y concretamente lo que ha sido el cacao desde el siglo XVI, XVII, XVIII en adelante para la economía del Ecuador. Entonces, por eso es importante para el Servicio Exterior Ecuatoriano conocer la historia emblemática de este producto que ha sido nuestra imagen. Les agradezco por la atención y si hay preguntas, pues estoy dispuesto a responderlas. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Ha estado realmente enriquecedor. Quisiera comentarles que, dado que el formato de la conferencia es magistral, para recibir sus preguntas, por favor, anótenlas en el chat y yo las estaría leyendo para poder comentarle a Francisco y que sean respondidas. Así que si es que tienen alguna pregunta, los leemos. Veo que han puesto ya el link para acceder al artículo. Eso es importante para que puedan las asistentes recuperar el artículo que se publicó, donde está en extenso un poco lo que les he escrito en la charla de hoy día. Ahí hay fuentes bibliográficas y hay mayor documentación que sustenta un poco lo que yo he estado conversando hoy día, ¿no? La parte arqueológica es importante, pero la parte histórica también, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo cambió la importancia económica del cacao. Tenemos ya una primera pregunta de Manuela Rivadeneira. ¿Se sabe cómo se procesaba el cacao precolombino? ¿De qué manera? Bueno, la evidencia que nosotros tenemos es que era utilizado tanto en forma líquida como en forma sólida. ¿Por qué digo eso? El recipiente que nosotros vimos, esa botella de asa de estribo, con la figura doble, ¿no? Las dos caras, es una botella que solo podía contener líquidos. La estrechez del cuello, ¿no? Y de los tubitos que hacen para que vaya, implica que solo puede contener líquidos. Es decir, ahí hubo una sustancia líquida. No voy a decir que hubo chocolate caliente ni nada parecido, pero sí pudo haber habido una bebida semejante a la chicha. La chicha, como ustedes saben, es maíz fermentado. El cacao puede prestarse también para hacer una chicha. No tanto la almendra, como así lo que envuelve a la almendra del cacao, ¿no? Se parece un poco a la guava. Esa parte carnosa, blanca, es muy jugosa, muy gustosa y puede ser utilizada para hacer una bebida refrescante, ¿no? Y de hecho la gente la utiliza así. Yo he visto que la utilizan tanto en Esmeraldas como en el Oriente. Ahora, como es una sustancia que tiene bastante azúcar, es una sustancia que se fermenta. Yo mismo hice experimentos. La bebida esta de la pulpa del cacao mezclada con agua que se le deja fermentar, a los 2, 3 días ya tiene un sabor ligeramente picante. A los 5 días ya es un contenido alcohólico interesante. Más allá de 8 días yo no recomiendo tomarla a nadie porque era casi muy de mal gusto, ¿no? Pero el grado alcohólico sí sube. Entonces es probable que haya habido chicha de cacao y quién sabe si en esta botella hubo una bebida así. No se puede decir que se procesaba el chocolate tal como nosotros la conocemos hoy día. ¿Por qué? Porque el chocolate es el fruto del procesamiento de la almendra, de la nuez del cacao, que es primero tostada y luego molida. Una vez que es tostada y molida, se logra la pasta del cacao. Y esta pasta de cacao es propiamente el chocolate per se. La evidencia arqueológica que tenemos nosotros viene de recipientes abiertos y de recipientes cerrados. Una de las ollas que mostré es una olla con la apertura del cuello es bastante abierta. Entonces ahí se puede haber cocido el cacao, ¿no? No tenemos nosotros, desgraciadamente, evidencia de la molienda del cacao. Pero entre los desechos, entre los basurales, los residuos que depositaron en los basurales arqueológicos donde se encontró materia orgánica con cacao, se ve que ha sido cacao procesado. No me atrevo a decir que es cacao que ha sido tostado y molido, y por ende chocolate, pero nada impide que pudieron haberlo hecho. Es decir, hay distintas maneras de procesar el cacao. Nosotros tenemos evidencias indirectas de por lo menos 2. Ok, muchas gracias. Respondo la pregunta.
viene de Gonzalo Salvador. ¿En qué momento desaparece la cultura mayo chinchipe y cuál es su probable causa? También pregunta si su origen es Chibcha Caribe. Bueno, en realidad el origen no está bien determinado, ¿ya? Nosotros pensamos que el origen es autóctono. ¿A qué me refiero con autóctono? No pensamos que se trata de invasión de pueblos extraños, ¿no? Es probablemente un pueblo que estaba viviendo ahí, mezclándose ya quizás con pueblos serranos y costeños, ¿no? Puede ser, ¿no? Estamos en la ceja de montaña que se llama 1000 metros de altura y puede ser que los pobladores originarios eran gentes de la alta Amazonía que se interactuaron con gente de la sierra y de la costa y dieron lugar al surgimiento de esa alta cultura. Sabemos que en la sierra, en la misma época, no hay una cultura tan evolucionada. Y en la costa, lo que se conoce de Valdivia no es exactamente igual. Es decir, no se puede decir que tienen el mismo origen. Yo diría que es la interacción entre las tres regiones lo que da lugar al surgimiento de esta cultura. Originarios de la Amazonía, pero con fuertes relaciones con la sierra y con la costa, llegaron a ser lo que era. Terminó más o menos hacia el año 300 después de Cristo, es decir, tuvo una duración bastante larga, ¿no? En términos de la era cristiana, comienza con 3500, 3300 antes de Cristo, que son 5500, 5300 años antes del presente, y terminan hacia el 300 después de Cristo. ¿Qué pasa después? Las fases arqueológicas que nosotros hemos identificado van en decadencia, se pierden, no aparecen manifestaciones de esto. Durante un cierto tiempo hay una especie de vacío. No se sabe exactamente por qué desaparecen. Pero tenemos la presencia de estas culturas bracamoros y aguarzongos, llamémosles así, que son los antecesores directos de los shuaras, de los ashuaras, que entran en la región hacia el siglo VII y el siglo VIII de nuestra era, es decir, después de Cristo. Hay una especie de vacío. Yo estoy seguro que el vacío será rellenado, si se quiere, con mayor investigación cuando podamos identificar, ¿no? Pero la arqueología y sobre todo la arqueología en la región amazónica es difícil. El tupido manto vegetal no permite encontrar los vestigios como en otras partes, como en la sierra o en determinadas zonas de la costa. Decimos que estamos trabajando 20 años ahí, desde el año 2000, pero en realidad es muy poco tiempo para llegar a definir enteramente una cultura. Si se sabe que la cultura Valdivia fue más o menos identificada desde los años 40, 50, ¿no? Y más concretamente bien identificada como Valdivia a partir de la segunda mitad de la década de los 50, cuando Emilio Estrada y la gente del grupo de Guayaquil la identificaron por primera vez, pero la cultura Valdivia recién reveló la riqueza, no solo la cerámica más temprana de América en su momento, como se decía, sino la amplitud de la extensión de la riqueza de la cultura Valdivia en los años 80 prácticamente, es decir, pasaron más de 30 años para tener una comprensión real de lo que era la cultura Valdivia. Con Mayo Chinchipe nos está pasando algo igual, solo que la diferencia es grande. Hubieron varios equipos que trabajaron en Valdivia. En Mayo Chinchipe estamos trabajando básicamente nuestro equipo junto con el equipo del colega peruano. Somos los que estamos desarrollando el estudio de esta cultura. Pero 2 equipos no es igual a 10 o 15 o 20 equipos como fue en el caso de Valdivia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una pregunta de Stephanie García es, ¿se sigue sembrando cacao en la Amazonía? Y si es así, ¿cuál es la zona con mayor cantidad de sembríos? En realidad, el cultivo del cacao en Amazonía está en un auge. La zona del Napo tiene hoy día grandes extensiones de cacao. Espero yo que no sean grandes plantaciones, es decir, para no repetir lo mismo que sucedió en la costa, porque va a traer los problemas que hicieron en la costa, ¿no? Las enfermedades y demás. En general se está cultivando cacao en el Napo, se está cultivando también en Pastaza, en Morona, Santiago y en Zamora Chinchipe, ¿no? En Zamora Chinchipe, por ejemplo, el actual asambleísta Salvador Quispe, que era prefecto de Zamora Chinchipe durante los años en que yo estuve trabajando por ahí, él se dio como política impulsar el cultivo a nivel de toda la provincia de
cacao. Pero comenzaron a trabajar con la gente de Iñapi y le dijeron, bueno, los híbridos están dando muy buena producción, entonces no solo se está cultivando el cacao fino de aroma, sino también los híbridos, que se justifica en la medida que los campesinos quieren un alto rendimiento. No comprenden todavía que el precio internacional del híbrido no es el mismo precio internacional del cacao fino de aroma. La diferencia casi es de 3-1. Pero la cantidad es lo que, la cantidad de producción es lo que diferencia los ingresos a las familias campesinas. Es decir, el cacao en la Amazonía tiene mucho futuro y lo están aprovechando ahora. Como dije antes, si se podría jugar con la noción de denominación de origen, es darle un valor agregado al cacao ecuatoriano de la Amazonía. El Perú ya lo está haciendo, increíblemente. Ellos siempre nos llevan una buena década de adelanto en ciertas cosas, sobre todo en las cuestiones comerciales. A pesar de que el cacao fue descubierto en lo que hoy es Ecuador, nuestros colegas también están aprovechándose del hecho de que la cultura Mayo Chinchipe tiene cacao desde hace 5.000 años y lo están explotando. Las zonas de Bagua, la zona de Jaén, toda esta zona fronteriza, tiene una producción de cacao desde hace muchísimos años y un cacao muy fino, un cacao que le llaman el cacao de pepa blanca, que es también muy solicitado por los chocolateros. Es un cacao tan bueno como el fino de aroma, ¿no? Y ellos tienen probablemente desde comienzos de los años 70, una fuerte producción de cacao oriental. Ok. Y una pregunta mía, perdón, una pequeña pregunta mía con respecto a esto. O sea, el hecho de que el primer vestigio, o el vestigio más antiguo está en la zona de Ecuador, quizá estas comunidades de Mayo Chinchipe que habitan estas zonas que ahora están, digamos, en los límites de Perú, también producieron este tipo de bebidas y también cultivaron el cacao desde estos años, digamos, desde los... Es muy probable, es muy probable. Por una simple razón, ¿no? El cacao se da prácticamente desde el nivel del mar y llega a una zona máxima de producción a los 1.200 metros de altura. Si nosotros encontramos cacao consumido y producido, porque todavía hay cacao alrededor del sitio arqueológico, ¿no? A 1.000 metros de altura, es muy probable que a 400 metros de altura, que es la zona de Bagua y demás en el Perú, también estaban cultivando cacao. ¿Por qué? Porque el cacao se da de una manera espontánea. El cacao silvestre aparece en la Amazonía a todo lo largo. Entonces la gente le estuvo aprovechando. Lo que nosotros tenemos es una muestra que hemos podido estudiar bien y fechar bien, ¿no? Tenemos específicamente los contextos, ¿no? Y eso es muy importante. Tenemos los contextos sociales del uso del cacao. Es muy probable que en el Perú el día de mañana mi colega encuentre en los contextos que él está excavando lo mismo. Y de alguna manera lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la puerta. Vimos y dimos y enseñamos la manera de cómo hay que estudiarlo, cómo hay que identificarlo. Y los equipos que trabajaron con nosotros están dispuestos a trabajar con ellos. La genetista del CIRAD, la genetista francesa, tiene ya muestras peruanas, pero todavía no logran identificar. No está todavía. No es fácil. A la genetista francesa les llevó casi 5 años poder secuenciar el antiguo ADN del cacao de las muestras que ella misma sacó en las excavaciones que hicimos conjuntamente. Es decir, esto no se hace de la noche a la mañana, pero nosotros abrimos la puerta. Y como es la misma cultura, es, para que tengan una idea, es la Valdivia del Guayas, que es idéntica a la Valdivia de Manabí. ¿Ya? La Valdivia es igual en casi toda la costa ecuatoriana. El Mayo Chinchipe de Palanda es idéntico al Mayo Chinchipe Marañón de la zona de Jaén o de Bagua. En esa época no habían fronteras geopolíticas. Entonces, yo hablo del cacao amazónico, ¿no? No me atrevo, aunque evidentemente nuestra parte nacionalista, nuestro orgullo ecuatoriano hace que el cacao fino de aroma sea emblemático del Ecuador, ¿no? Pero en realidad el origen del cacao está en la Amazonía, en la alta Amazonía. Bueno, con respecto a esto de las alturas y de los pisos, tenemos una pregunta de si hay la posibilidad de que en la costa también el cacao haya sido, digamos, originario
y que se haya cultivado a la par, como en la Amazonía. Nada es imposible. Ahora, la zona del Daule, ¿no? Tiene un medio ecológico bastante parecido. ¿Ya? No se han encontrado evidencias de cacao en la zona costera hasta la época de la cultura chorrera. ¿Ya? No hay evidencias de cacao en la cultura chorrera, sino a partir de la cultura chorrera. Y justamente en el alabado ustedes tienen una pieza que es una representación de la mazorca de cacao de la época chorrera. En época Valdivia no se ha encontrado todavía. Se discuten sobre algunos recipientes que podrían parecerse. La doctora Lenó tiene muestras de la zona de Valdivia y de Machalilla que se está estudiando actualmente. Pero estas son posteriores a lo que es la cultura mayo-chinchipe. Entonces todavía se puede discutir si es que el origen, como se comprobó, de la domesticación del cacao en la zona de la Alta Amazonía, es el origen igual de la costa ecuatoriana. Por el momento se está jugando porque los rasgos genéticos que se encuentran en el antiguo ADN y el ADN actual del cacao fino de aroma son casi idénticos, ¿ya? Entonces se puede postular que si la zona donde son originarias las plantas es en la Alta Amazonía, justo, ahí está este recipiente de chorrera. Queríamos para darle soporte visual. Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, es probable, ¿no? Pero todo esto requiere mayor estudio. Ahora, hay que saber una cosa, el proceso de domesticación es un proceso que puede demorar varios miles de años. Nosotros tenemos ya un cacao domesticado de 5.000 años de antigüedad. Significa que el proceso de domesticación probablemente comenzó hacia el año 6.000 o 7.000 antes del presente, ¿ya? Porque la domesticación implica la alteración genética. Una planta domesticada es una planta que se genera por acción del hombre. La planta silvestre no se genera sola, se genera por la acción de aves o de monos en el caso del cacao, ¿no? No hay una generación espontánea del cacao sola. El cacao domesticado es cultivado porque el hombre puede reproducir las plantas a partir de las semillas que han sido transformadas genéticamente. En la siguiente pregunta, es una pregunta muy interesante. Pregunta Lautaro Pozo si es que hay alguna teoría que sostenga que estos pueblos de la zona de Florida hayan poblado esta zona, digamos, viniendo desde el actual Brasil. Nada es imposible, ¿ya? Pero, ¿cuál es el gran problema? Sabemos que los ríos de la Amazonía eran las supercarreteras a través de la historia. Uno puede dirigirse de un extremo al otro de la Amazonía siguiendo el curso del río. Inclusive río arriba o río abajo, con las corrientes no es un problema porque el hombre siempre ha sabido navegar, ¿ya? A través de las, ¿cómo se llaman? De los canaletes, de los palos de estos para ahogar, se puede navegar río arriba sin mayor problema. El problema es que la Alta Amazonía no tiene ríos navegables. La inclinación es demasiado fuerte. Nada impide que puedan haber navegado hasta cierto punto los pueblos de la zona hoy llamada Brasil, de la Baja Amazonía, y hayan poblado poco a poco la Alta Amazonía, ¿no? Nada de eso es imposible. Tenemos, aunque se discute, evidencia del hombre en la Baja Amazonía desde hace 40.000 años. Es decir, son de las huellas más antiguas del ser humano en el continente americano, ¿no? Huellas similares no tenemos ni en la costa ni en la sierra. Las huellas más antiguas que se tienen son aproximadamente de 15.000 años. En Petra Jurada. ¿Perdón? En Petra Jurada. En Petra Jurada, exactamente, sí, justamente. En la costa chilena hay un sitio que se llama Monteverde, ¿no? Que es probablemente de los sitios más antiguos de ocupación humana en esta parte de Sudamérica. Y esto llega a tener 17.000 años, 14.000 años, ¿no? No se compara con los posibles 40.000 años de los pobladores de Pedra Furada y otros sitios en el Brasil. Entonces, nada impide, pero los arqueólogos suelen hablar, como dicen, con datos.
Si no se tienen los datos comprobados en la mano, son especulaciones. Yo mismo juego mucho con las especulaciones, pero cuando no hay datos, prefiero mantenerlas para mí. Perfecto. Bueno, una pregunta de Carmen Viteri es, ¿se puede visitar el sitio Mayo Chinchipe descubierto, investigado por usted y visitar los vestigios? Digamos, ¿está abierto al público? ¿Es algo que podemos ver? Sí, felizmente el sitio Santana La Florida es hoy uno de los atractivos de la provincia de Zamora Chinchipe. Es un atractivo turístico. En alguna de las fotos se pudo ver una estructura metálica, ¿no? Y luego quizás la vuelvo a enseñar. Gracias al decreto de emergencia patrimonial en el año 2009, nosotros pudimos intervenir, y eso debo reconocer. Toda la investigación en el sitio y en general la investigación en Zamora Chinchipe fue financiada por Francia. Fue financiada por el IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Pero el gobierno ecuatoriano en el año 2009 y en el año 2010 invirtieron casi $700.000 en salvaguardar el sitio. Se hizo la construcción de esa estructura, se construyeron gaviones para proteger el río. ¿Por qué? Porque en el año 2007 y 2008 hubo una creciente del río, el río Valladolid, y la mitad del sitio arqueológico estuvo inundado. Y cuando el río comenzó a bajar, se produjo una erosión y buena parte de los vestigios comenzaron a estar en peligro. Entonces, Dios quiso, y aquí sí hablo de la intervención divina, que se robaron la custodia de Riobamba y que el gobierno decidió hacer el decreto de emergencia patrimonial y se pudieron designar fondos para rescatar los patrimonios en juego. Como ya se conocía la importancia que tenía, gracias a la gente que estaba trabajando en ese momento en el Ministerio Coordinador de Patrimonio, se pudo llevar y hacer una campaña para proteger el sitio. Y el gobierno invirtió en la protección del sitio. Esa inversión hoy está dando frutos. ¿Por qué? Porque el sitio se ha convertido en un parque arqueológico, ¿no? Y es probablemente, después de los sitios peruanos que constituyen uno de los mayores atractivos de la costa peruana, por ejemplo, Zipán, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del señor de Zipán, en Chiclayo, en Lambayeque, ¿no? Hay otros sitios importantes en el recorrido arqueológico del Perú, ¿no? El sitio de, ¿cómo se llama? Incatoma, en Bagua, los sitios de Monte Grande. Hay varios sitios que son parte del recorrido arqueológico y hay grupos que bajan hasta la Amazonía peruana siguiendo los recorridos arqueológicos. Ahora ya se está promocionando, gracias a mi colega peruano, la subida a conocer el sitio de Santana. ¿Por qué? Porque en el Perú hay carreteras pavimentadas estupendas a todo lo largo, desde la costa del Pacífico hasta la zona de Bagua y bien entrada a la Amazonía. Y parte de esta ruta tiene relación con el puesto fronterizo que se llama, ¿cómo es que se llama? Se llama, se me está escapando el nombre, no me voy a acordar. Es un puesto fronterizo entre Ecuador y Perú que se comunica con esta vía que va al Perú y es parte del cuarto eje vial que sube desde el oriente, pasa por Palanda, pasa por Zumba, que son los pueblos de Zamora Chinchipe, pasan por Valladolid, pasan a Loja y de Loja bajan hacia Machala. Este es el cuarto eje vial, que poco a poco tiene ya carretera pavimentada. Uno puede llegar a Santana La Florida, a Palanda en carretera pavimentada hoy día. Desgraciadamente el pavimento termina unos 30 kilómetros más allá y no se puede llegar hasta la frontera. El sitio de frontera se llama La Balsa, ¿ya? Y hay maneras de recorrer esto y grupos turísticos peruanos llegan hasta el sitio Santana La Florida a conocer. Pero por el lado ecuatoriano también muchos colegios, muchas instituciones, universidades están llegando a conocer el sitio. Afortunadamente se ha dado difusión, ¿no? Acabo de ver, alguien me pasó, yo no tengo Facebook, pero alguien me pasó un documental que está circulando en estos días en Facebook que hace promoción al sitio Santana La Florida, ¿no? Para los que tienen Facebook pueden ir a buscarlo por ahí. Y es un sitio que se puede visitar, está abierto y gracias a Dios, nuevamente hablo de la intervención divina, el GAD de Palanda está haciendo lo necesario para mantener el sitio.
lo está protegiendo, lo está manteniendo. Hay inclusive guías, nosotros formamos guías locales para que sirvan para servir al turismo, ¿no? Al mismo tiempo que son fuentes de recursos, o eran fuentes de recursos para ellos. Pero eso, si uno no está detrás no siempre funciona. Ahora, el municipio sí de alguna manera está fomentando el turismo para allá. Están conscientes de la importancia que tiene el sitio. Entonces, se lo puede visitar sin ningún problema. Para que tengan una idea, de Loja, en 1 hora se está en el famoso sitio de Vilcabamba. Y en 1 hora más se llega a Palanda, por camino pavimentado. Es decir, nada impide ir a visitar el sitio. Digamos, si se va parando, se pueden hacer 3 horas desde Loja, ¿no? Pero 2 horas, 2 horas y cuarto es lo normal. Es lo que yo estuve haciendo todo el tiempo. Bueno, En octubre del 2019 me fui con el embajador de Francia, le recogí al embajador de Francia en el aeropuerto de Loja, en La Toma, y nos fuimos allá y estuvimos en 2 horas, estuvimos en Palanda, hicimos el recorrido del sitio y demás. Es decir, y bueno, el embajador se quedó muy contento con lo que el capital francés sirvió como unión del capital ecuatoriano para promover la arqueología, la ciencia y el turismo en esta región un poco alejada, ¿no? Creo que después de esta conferencia va a ser uno de los destinos para que todos lo visitemos, al menos de nosotros, del equipo del museo. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Una venía de Mariupsi sobre la ubicación actual de las piezas encontradas en Santa Ana y la Florida. Cuéntenos un poco de esto y le comento la siguiente. Bueno, las piezas principales que nosotros rescatamos fueron materia de una exposición temporal que se hizo en el año 2003 en el Museo Nacional. Nosotros hicimos entrega de la mayor parte de las piezas, sobre todo las piezas museables, llamémosles así. Y estas se encuentran en el Museo Nacional. Hay por lo menos 3 piezas. Yo en el año 19, yo estuve por allá y estuve paseándome y vi, y hay 3 piezas expuestas. Para mi gusto, no con la suficiente importancia. ¿A qué me refiero? Si el cacao es un producto emblemático del Ecuador, esta pieza, que para mí es única en el mundo, ¿no? Esta botella de asa de estribo está puesta ahí simplemente como una representación de conchas marinas. ¿Ya? No se saca el jugo al valor que tiene esa pieza, ¿no? Está ahí, ¿no? Yo no sé cuál fue la museóloga o la persona encargada, pero juzgaron que era una pieza que debía estar en el museo, sí, pero como una representación de una concha marina y nada más, ¿no? A pesar de que he dado conferencias en Quito y con estas personas he hablado y demás, pero en fin. Las otras piezas inclusive están ubicadas en zonas donde no corresponden, ¿no? Pero en fin, eso ya es otro tipo de problema, pero las piezas están ahí. El Instituto de Patrimonio tiene una parte de los otros materiales, que ellos son los depositarios. Y otra parte sigue siendo estudiada, ¿no? Pero todo está en el Ecuador, nada de las piezas encontradas, de los objetos encontrados han salido del país porque no pueden salir del país. El patrimonio es específico. Las muestras orgánicas que salieron para ser analizadas salieron con los debidos permisos, ¿no? Y eso es de ley. Perfecto, sí, concuerdo en que no tiene un lugar protagónico, pero lo bueno es que la podemos ver. Es la botella que representa la Concha Spondylus con las 2 caras y asa de estribo. También después podemos pasar una fotografía para que la puedan identificar por el chat, pero quería preguntar justamente sobre el maíz. Es una pregunta que viene de Gonzalo Salvador. Esta también es una especie emblemática, es una especie alrededor de la cual se han hecho muchísimos estudios, es también una especie relacionada a la domesticación en fases tempranas de Valdivia. Entonces, Gonzalo pregunta si su origen se le atribuye a la zona de México. Bueno, en realidad el estudio del maíz es materia de controversias desde hace unos 20 años. ¿Por qué? Porque no hay una sola variedad de maíz, hay asimismo algunas variedades de maíz. Todavía se piensa y todavía se sostiene que el maíz más antiguo es efectivamente la evolución del teocinte, que es la variedad mexicana, que salió de la sierra mexicana, ¿no? De la zona esta de Oaxaca.
Pero hay también otras variantes que están en la costa del Pacífico de Brasil, de México, ¿no? En la zona del río Las Balsas, donde hay un maíz que no es exactamente igual al maíz serrano, es otra variedad. Se sabe que en Ecuador, en el sitio Las Vegas, hay evidencia de un maíz que no se podría decir todavía si es que es exactamente el mexicano o no, desde hace 7,000 años, ¿no? Hay quienes dicen que se han identificado variedades, o no sé exactamente cómo calificarlas, evidencias de maíz en un sitio en Loja que se llama Cubilán, que tiene entre 9,000 y 11,000 años. El problema es que Cubilán está a más de 3,000 metros de altura, ¿no? Y no es el sitio propicio para el cultivo, para el desarrollo del maíz, ¿no? Pero dicen que hay evidencias ahí. El origen mesoamericano del maíz todavía se sostiene, pero hay variantes del maíz. Y se dice que podría haber inclusive variantes amazónicas. Yo personalmente, hasta el día de hoy, como no hay datos concretos, no me atrevo a decir. Para mí, el maíz viene por la costa del Pacífico en épocas muy tempranas. Nosotros tenemos evidencia de maíz 5,000 años, pero en Valdivia mismo ya hay maíz desde hace 6,000 años. Y aparentemente en la cultura de Las Vegas, que no conocía la cerámica todavía, hay evidencia de maíz desde hace 7,000 años. Entonces el maíz mexicano todavía sigue siendo el más antiguo, ¿no? Entre 9,000, 11,000 años, dicen el cambio del teocintle al maíz. Pero hay investigadores americanos, mexicanos y espero yo, próximamente entre colombianos y ecuatorianos que van a tratar de identificar variantes o posibles antecesores del maíz moderno en nuestras costas. No es nada imposible. Vamos a dejar el correo del Departamento Educativo en el chat para que cualquier persona que quiera comentarnos algo sobre la conferencia o tenga alguna duda, le podamos contestar. Por el momento les agradezco muchísimo. Le expresamos, Francisco, Gonzalo, a todos los miembros de la FESE y a todos los participantes de esta conferencia, mucha gratitud desde el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado. Nuestras puertas están virtualmente abiertas y esperemos que después del 20 de mayo físicamente vuelvan a notarlo también. Les agradezco muchísimo. Quería darle la palabra a María del Mar, coordinadora educativa, para que nos dé una pequeña despedida y decirles gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Francisco, gracias Gonzalo, gracias a todas las personas de AFESE que nos acompañaron, ayudaron a cuadrar esta linda conferencia y este lindo ciclo. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a tener 3 conferencias más estos 3 viernes que siguen. Así que si están muy aburridos por el encierro y necesitan nutrirse de toda esta información interesante, les alentamos a que se inscriban. En todo caso, les dejé el correo de educación, que es del departamento del cual planificamos esto, en el museo, el área. Y cualquier cosa, por favor, nos escriben, estamos atentos. Y muchísimas gracias a Francisco por esa muy interesante exposición y conferencia. Creo que todos nos vamos a quedar nutridos y vamos a tener que ir a correr a coger un chocolate. Así que mil gracias por todo y que tengan un lindo viernes y estamos conversando. Gracias, Gonzalo. Gracias a Gracias. Estos contenidos y este gran aporte es parte también de nuestros discursos del museo, que ha enriquecido mucho nuestros guiones y la manera en que nos acercamos al tema del cacao. Muchas gracias con todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.